Son exactamente las 10:07 de la mañana y de acuerdo a lo que nos informan, acaba de iniciarse ya precisamente esta sesión ya me contarán mejor aquí los doctores Vilcatoma e Ibaceta. El tema es que en este momento ya el fiscal Hamilton Castro ya va a empezar a exponer las razones por las cuales solicita a la justicia la detención preventiva de Félix Moreno. Esto estaba programado para las 10 de la mañana y ya tiene que empezar a hacer toda la sustentación de todos los indicios, de todas las pruebas con las que podría contar, que justificarían que se dicte precisamente esta medida de detención preventiva. No sabemos idea de cuánto puede durar esto, puede ser 2, 3, 4, 6, hasta 7 horas, ¿no? Como hemos estado viendo en casos anteriores. Están con nosotros la doctora Jenny Vilcatoma, ex procuradora y actual congresista, y el doctor Marcos Ibaceta, expresidente de la Corte Superior de Justicia. Los dos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al programa. Muchas gracias. Aquí había un punto respecto al tema de Félix Moreno. ¿Por qué se tiene que pedir en esta sesión de hoy, en todo caso, el pedido de detención preventiva? Prisión preventiva. Prevención preventiva. ¿Y por qué no, a diferencia de Cuba o de Luyo, que fueron inmediatamente a sus casas, los detenían y ahí mismo estaban empezando a buscar toda la documentación? Sobre todo si se supone que existe un testimonio que señala que tanto él como el señor Chávez habrían recibido pues sobornos. Doctora Vilcatoma, explíquenos un poco eso. Muy buenos días, muchas gracias. En efecto, lo que se puede observar es que el fiscal está siguiendo una estrategia y obviamente sobre la tesis que ya debe haber manejado con unas primeras versiones sobre los presuntos actos de corrupción, de pago de coimas, ha decidido primero recabar información de aquella información o declaración o colaboración eficaz que haya podido iniciar. Entonces yo le doy una lectura que claramente está siguiendo una estrategia, ¿no? Para tener elementos de convicción graves y fundados que puedan ser. Ya, pero entonces, ¿qué significaría con Cuba y Luyo? Ahí no hay la estrategia. Lo primero que hicieron son diferentes, ¿no? Cuando ya existe una formalización de investigación preparatoria, propiamente lo que se pide es una prisión preventiva. Si estamos a nivel de investigación preliminar, es una es una detención preliminar judicial, ¿no? Que también tiene ciertos requisitos, pero que se da preventivamente por un tiempo determinado, en el cual el fiscal necesita recabar elementos de convicción para poder formalizar la investigación preparatoria y también pedir ya una prisión preventiva que se lleva a cabo en una audiencia y que tiene mayor tiempo de duración. Doctor Ibaceta. Bueno, en realidad sobre eso habría que diferenciar, ¿no? Cuando se tiene un caso con indicadores consistentes de responsabilidad, o estamos ante un caso de semiflagrancia o flagrancia, entonces se ejecuta y con orden judicial la detención correspondiente. Pero en estos otros casos, donde hay una investigación fiscal que todavía no ha llegado al Poder Judicial para el juzgamiento, el fiscal está haciendo acopio de medios de prueba para que los indicadores sean múltiples, y como dice la doctrina, no es un indicador, tienen que ser muchos indicadores, pero apuntando en una sola dirección, homogéneos y concurrentes, sean coherentes y apunten todos en una misma dirección. Por lo tanto, yo no tengo la certeza, pero tengo tantos indicadores que me generan una consecuencia. Y como decía Manuel Kant, toda consecuencia tiene una causa, aunque no veamos la causa. Aunque no la veamos. Aunque no veamos la causa. Entonces, en ese marco se tienen que cumplir los requisitos que la ley exige, ¿no? Y en las últimas semanas previas al caso Moreno, había una especie de debate, ¿no? Debemos ser flexibles como país, como Estado, frente a Odebrecht. Todo indicaría que Odebrecht dejó de colaborar, que ya no está dando información, que está prácticamente chantajeándonos, que nos está diciendo si no me das las condiciones para seguir laborando como yo quiero, no te voy a dar más información. Y de pronto surge el caso Moreno. ¿Cómo lo interpretamos? Ustedes que están más cerca de todos estos procesos, ¿cuál es realmente la situación en este momento? Yo tengo una posición muy crítica respecto al Ministerio Público por la acción desigual que se viene llevando a cabo respecto a los que deben ser incorporados como personas naturales y como personas jurídicas, llámese la empresa Graña y Motero, JJ Camet, respecto al caso de la Interoceánica, en la cual ya tenemos una orden de prisión preventiva, elementos de convicción valorados por un juez, un hecho determinado que investigar,
pero que hasta la fecha no son incluidos. Exitosa. Obviamente, en el decurso de esta investigación, que es bastante compleja, han ido recabando diferentes, digamos, hipótesis, las cuales se han ido verificando por su lado, y ahora están aterrizando y concretando la del señor Félix Moreno, porque han ido recabando mayores elementos de convicción. No ha sido por colaborar, digamos, no es que Odebrecht haya colaborado, tiene que haberlo hecho. Obviamente sí, tiene que haber salido ya sea del señor Jorge Barata o de algún funcionario, porque lo que se sí, parece ser que es el segundo, ¿no? Porque al inicio se hablaba de que no solamente iban a colaborar, digamos, la empresa con su representante, sino también garantizaban que una serie de funcionarios iban a colaborar. Entonces, ha tenido que tener algún tipo de información inicial el fiscal para poder continuar y recabar estos mayores elementos que le permiten el día de hoy formular un pedido de prisión preventiva ante el Poder Judicial. Sin embargo, ello no debe dejar de preocuparnos respecto a las otras personas naturales y jurídicas que hasta el día de hoy no son incluidas, porque como bien dijo la procuradora DOC, Catherine Ampuero, en tanto estas personas jurídicas y naturales no sean incorporadas, no se pueden realizar actos de investigación y tampoco por su parte la Procuraduría puede garantizar, ¿no?, o hacer las acciones necesarias para que se pueda garantizar el futuro pago de la reparación civil. Y mi punto es, Hamilton Castro está dependiendo mucho de la empresa para su investigación. ¿Eso está bien, está mal? Eso es lo que me gustaría tener claro. Está mal porque el fiscal es el persecutor. Por eso, para empezar, sí está dependiendo mucho. Según los resultados que vamos viendo, está dependiendo demasiado, pues yo recuerdo en el caso de la Centralita, con la participación de un solo colaborador en el cual el fiscal trabajó, jalaron la pita, incorporó a 50 personas y pidió la prisión preventiva de 50 personas, de las cuales se llegaron a dar 32, si no me equivoco. Pues una colaboración eficaz implica ello, que el resultado realmente le signifique al fiscal un avance, ¿no?, diametral, significativo, importante en la eso no lo está viendo usted en los pedidos de prisión preventiva. Por eso, yo considero que hay un avance desigual, que no solamente redunda en un acuerdo que hasta el día de hoy no conocemos, y que, por ejemplo, permitirle seguir operando a la empresa no es parte de las facultades del fiscal, sí, pues, pero en la realidad de los hechos, al dejar de hacer determinadas acciones que el fiscal sí está obligado a realizar, como pedir los embargos o pedir que se adopten las medidas contra Odebrecht como persona jurídica, literalmente Odebrecht sigue operando, claro, pero las demás empresas. Pero lo que pasa es que, y eso sí quería preguntarle al doctor Ibaceta, dicen, si seguimos el ejemplo de Brasil, que se ha logrado tantas delaciones y tantos avances, ha sido sin ahorcar a la empresa. Tanto así que en Brasil siguen funcionando, siguen operando, siguen construyendo, lo mismo que en Estados Unidos. Entonces dices, no ahorques, de alguna manera Sergio Moro decía, no ahorques a tu principal colaborador o al que te va a ayudar en esta lucha precisamente contra la corrupción. ¿Usted qué opina de eso? ¿En qué papel nos ponemos? Lo discutía también la semana pasada. Me generó un dilema. En un primer momento yo decía, no podemos ceder. Pero después me puse a reflexionar. Mire, en las normas procesales dicen que jamás vamos a lograr nada si no tenemos una adecuada organización. Ya. Ha leído que tenemos la Organización Anticorrupción, Lavado de Activos de Lima, y se está queriendo crear una anticorrupción en el Callao. Oiga, eso es desde lo más absurdo. Están atomizando y desperdiciando recursos cuando ya debieron haber creado una organización supranacional, o sea, que abarque a todo el país con ciertos criterios, dándole infraestructura, tecnología y capacidad de movimiento y calidad de sujetos para poder tocar todos los temas. Eso es un primer momento. No lo tenemos. Como no lo tenemos, dependemos casi al 100% de la delación. Por eso. Pero la delación viene de Brasil, viene de Estados Unidos, y corroborar los datos que se van recibiendo está llevando un tiempo exagerado. Lo de Moreno, por ejemplo, no viene de Odebrecht, ¿eh? No viene del israelita. No, pero al israelita, bueno, al empresario, este Xavi, lo detienen por información de Odebrecht. Pero claro. O sea Odebrecht colabora, y entiendo además que es el segundo de Barata, es otro de estos brasileños pero a través que de lo él, delata. A través de él se genera el enlace, pero siempre terminamos en Odebrecht porque, ojo, los economistas están llegando a la conclusión de que toda la economía del país
estaba funcionando en torno a Odebrecht. Ahora, ¿cómo veo el dilema? En la delación, en la colaboración eficaz, que es la delación premiada, el sistema le dice, tú colabora conmigo y no tienes privación de libertad. ¿Cuál es el bien jurídico de mayor importancia, la libertad o el patrimonio? Claro. Primer dilema, ¿no? Claro, pero es que eso viene en paquete. Si le perdono la libertad, ¿por qué no le perdono el patrimonio cuando tengo frente a mí una organización criminal que no solamente ha logrado beneficios económicos, sino que ha capturado el poder en los países donde ha corrompido? Ah, no, y aquí también. Y háganle la frase con la que nos hizo conocer aquí la doctora Vilcatoma, que le dijo el ministro Figalo: pone y quita presidentes. Pero claro, Odebrecht pone y quita presidentes. Dueño del Perú y además, de Latinoamérica. y como que había ocurrido en nuestro país, se ha capturado el poder. Obviamente que el poder va a tratar de frenar allí, y tenemos una fiscalía frenada. Y una tenemos una fiscalía frenada. Eso sí quiero, por eso, como frase, y para tener segura saber sobre qué seguimos. Y una procuraduría maniatada. ¿Por qué está maniatada? Está abandonada a su suerte. Ah, porque no tienen recursos y todo eso. Pero no esa parte tiene... a mí no la entiendo, porque yo en algún momento conversé con el doctor Pinci y me dijo, no, fondos tengo. O sea, tenía que armar el equipo. Y ahora cuando veo ese tour por las oficinas, que está todo un desastre, digo, entonces, ¿dónde está el fondo? Es que no, de repente no han entendido. ¿no? Algo ha pasado. Es que no han entendido qué cosa es una procuraduría. Si usted crea un consejo de defensa del Estado, estamos hablando de las procuradurías de todo el país. Ahora, ¿cómo organizo una super procuraduría? Ahora, este problema es mucho más gordo con Moreno, ¿no es cierto? O sea, mi impresión está que a raíz de Odebrecht se abre la puerta para empezar de una vez, por fin, a mirar todo lo que está pasando en el Callao. O sea, el Callao es un caso bien particular. No es una región chica, pero por lo mismo que tiene el puerto, la cantidad de droga que se mueve por ese puerto, la cantidad de organizaciones delictivas vinculadas a esto que operan casi impunemente en el Callao, donde se habla en todo caso que es pues un poder judicial tomado, una fiscalía tomada, una policía tomada, todo de alguna manera articulado por las autoridades municipales y regionales. Entonces, por lo menos ese es el cuadro que normalmente se pinta. Se va a llegar a ese meollo entrando por esta ventanita que nos abre Odebrecht. ¿Cabe esa posibilidad, doctora Vilcatoma? Necesariamente, pues yo considero que ahora tienen que empezar a actuar, ¿no? Sicarios que terminan a veces trabajando para el mismo municipio. Lo que nos estaríamos propiamente frente a una organización, una presunta organización criminal, como ya ha existido, por ejemplo. Incluso la comparaban con la de Ancash, así es. En el sentido de la forma en la que se opera con impunidad. Pues siempre hago el mismo llamado. ¿Dónde está el órgano de control interno del Ministerio Público? ¿Dónde está el órgano de control del Poder Judicial y así de las diferentes entidades? Yo supongo que ahora que terminemos de escuchar la exposición del fiscal, que no conocemos exactamente, pero se va a poder revelar. Claro, pero lo de él va a ser puntualmente, que a eso iba. Lo que pasa es de que lo que se va a revelar hoy día es puntualmente el tema Costa Verde. Tú recibiste una comisión por Costa Verde, punto. Pero todas las acusaciones que tienen las autoridades del Callao van mucho más allá de Costa Verde, desde cuestiones de escuchas, o cuando este delincuente Wilbur, que luego fue asesinado, denunciaba, sí, tienen una centralita para escuchar, casi tenían su centralita, ¿no es cierto?, para interceptaciones telefónicas, eran parte de todas estas mafias de cobro de cupos, todos estos trabajando casi impunemente, y decir cuánto sabía y cuánto no sabía la autoridad cuando algunos de esos delincuentes salían de la cárcel y terminaban trabajando para el municipio. Exitosa. O sea, estamos, o sea, bien gorda, eso voy yo. Eso no se va a dilucidar hoy día. Eso no está siendo procesado. Pero va a abrir la puerta para poder voltear todos la mirada al Callao. Por eso reitero, el Ministerio Público nos tiene que informar cuántas investigaciones tiene archivadas. Sí, hay algunas que incluso ya están en la etapa oral. Cuántas han sido sobreseídas y cuántos han llegado a una etapa de juicio oral. Lo que sucede para que avance la corrupción y el crimen organizado a nivel nacional es precisamente que cuenta con el manto de la impunidad. Y es ahí donde nos tienen que responder el Ministerio Público y el Poder Judicial. Es lo mismo. Odebrecht en el Ministerio Público, ¿cuántas investigaciones ha tenido a lo largo de los años? Pero ¿cuántas sentencias tiene? ¿Cuántos juicios orales? No. Mínimamente un solo embargo. No existe un solo embargo. Y además en mi caso de Odebrecht,
y que parece que pasa con con varias empresas, la cantidad de arbitrajes que ganaba. Así es. Casi ninguno perdía. Y obviamente en esos arbitrajes los que perdía era el Estado peruano. Y lo que estaba en juego eran millones de dólares. Pero no que toda la vida terminaba ganando. En el caso de Odebrecht, le cuento uno en el que yo participé. ¿Como árbitro? Y no quise ver más, no como abogado. Como abogado. Una municipalidad del interior me contrata. Y repentinamente saca una norma y dice no, que le defienda su procurador. Y allá no pueden pagar más de 2.500 soles al procurador público de la municipalidad. Pero ¿qué sucedía? Bastaba que el contratista se pusiera de acuerdo con el alcalde y el alcalde con sus regidores para incumplir algún requerimiento del contratista, se generaba el conflicto, iban al árbitro y el árbitro, aplicando la ley, decía: ustedes han incurrido en falta y por lo tanto son responsables de la demora de la obra. No se había realizado ninguna obra, le habían dado un adelanto de 2 millones y ordenaban que le den 5 millones más. Claro. No, es que a eso voy yo. O sea, la metástasis eso se llama colusión. Colusión, así claro, es. pero esa colusión lo que revela, con el ejemplo que nos está dando el doctor Ibaceta, es esta metástasis nacional que hay de la corrupción. Chilca, que estamos viendo también ahora, que también ha tenido lugar esta semana. Yo al momento salía Philip Batters hablando de eso, y yo decía, en Panorama, cuando presentamos el tema, en un video que fue grabado por el propio coimeador, que cuando empieza a darse cuenta pues que el alcalde ya no lo mira, ya no lo saluda, ya no lo contacta, desesperado como no puede llegar a él, le graba este video, ¿no? Diciendo: le juro, señor alcalde, que soy un hombre decente y he cumplido con pagar la coima, lamento que no se la hayan hecho llegar. Entonces, ¿por qué esto se está volviendo más, como diría la semana, cada vez estamos más sinvergüenzas? ¿Por qué? Por el grado de impunidad, por el grado de impunidad. Por eso, Rosana, nosotros debemos sentar un lineamiento claro al momento de siquiera prever que estas empresas puedan seguir operando y trabajando en el país. Pues hay que hacer una diferencia. En el caso Odebrecht, primero detuvieron al señor Marcelo Odebrecht, tuvieron que tenerlo y lo tuvieron preso, varios días en la cárcel. Lo sentenciaron, o sea, no es que le dejaron todo la libertad y seguir operando. Lo que hicieron es seguir una estrategia. ¿Qué hicieron? Lo metieron preso, no quisieron negociar con Odebrecht hasta que lo sentenciaron. Las delaciones vienen a raíz ya de una negociación para reducir su sentencia. Entonces, por el contrario, aquí en el Perú tenemos a alguien preso importante, no tenemos las mismas circunstancias, pero que sí existe en la realidad. Desde el Perú fuimos el punto, el centro de operaciones. Sí. Entonces, Odebrecht, es como el JAP, así como te dicen de las líneas aerolíneas, que todas terminan parando aquí como centro. No puede tener un futuro en el Perú. No es que paso este proceso, meto a la cárcel a 10, a 20 y yo sigo operando. Porque es una organización criminal pero cuando que ha venido cometiendo señalas delitos. eso, Jenny, es cierto. Pero entonces, si Odebrecht no habla, ¿cuántos pesos gordos se van a salvar? ¿Y cuántos pesos gordos van a seguir operando? Definitivamente. Y se van a seguir manteniendo este manto de impunidad. Es que esa responsabilidad, en todo caso tendríamos que desaparecer el Ministerio Público. El Ministerio Público es el persecutor del delito, es aquel que se tiene que encargar de investigar. No es que si Odebrecht se calla, el Ministerio Público no puede hacer nada. Simplemente el Ministerio Público ha decidido no ejercer su función. Se cuenta con esta web que tiene toda la información y que va a tener que ser decodificada en algún momento. A ver, si lo escucho. Perdón, acá sí tengo yo una pequeña discrepancia en este caso específico. A ver, ¿en cuál? Estoy de acuerdo en lo general que no se debe premiar económicamente a nadie, pero en este caso específico tenemos como imputados o presuntos coimeros a 3 expresidentes de la República. Y por lo tanto... ¿A quién? Tenemos a Humala y a Toledo. A Toledo. Pero en la detención de Toledo, la fundamentación del juez Concepción Carhuancho dijo que para lograr su propósito requirió de una resolución suprema y una ley. ¿Y quiénes estaban metidos en esto? No, claro, alcance en la investigación al actual presidente. El actual presidente y al actual primer ministro. Sí. Entonces, ahora, ellos actúan solos, no, hay organizaciones políticas. Y esto me lleva a tocar el tema de las 2 municipalidades que usted ha mencionado. Del Callao. ¿Dónde surgió el sicariato masivo? En el Callao. ¿Cómo se tuvo el control del poder municipal y regional en el Callao? Eso es un tema que hay que investigar. En base al impulso y al manejo de áreas de construcción civil, de transporte público, de zonas vecinales, de tráfico de terrenos,
cómo se tuvo ese poder y cómo se arregló con los demás regidores, porque el control es insuficiente. ¿Sabes cuál es el defecto de control? El que va a ser controlado contrata al funcionario. Así es. Al fiscalizador, y solamente si lo quiere votar consulta a la Contraloría. Por lo tanto, este pobre señor no tiene una oficina, no tiene infraestructura, y la Contraloría no lo son apoya. esos organismos sin dientes, ¿no? No pueden hacer nada, están pintaditos. Mejor no hablemos de control porque no existe. No existe. Y la Contraloría, como ente que abarca todo el país y a todas las instituciones, que ha declarado el Contralor anterior, no llega ni al 5 o 10% de su capacidad para controlar todas las entidades. Entonces, el sicariato y la delincuencia común, lo que estamos viendo es que no viene de abajo, sino viene de arriba, del ejercicio del poder, que se va corrompiendo, y hemos llegado a un cinismo. ¿Y por qué digo cinismo? No de los alcaldes y de los ladrones. Oiga, estamos investigando el caso de las agendas. Y tenemos una posición. Son mis agendas, pero me las han robado. Claro. Como me las han robado, no las puedes utilizar como medio de prueba. Está bien, eso es en lo jurídico, pero en lo ético. Son mis agendas, es mi letra, allí hay un contenido, y pero todas esas cifras las puse yo, así es. Oiga, jurídicamente lo quiero anular, pero éticamente no estoy actuando con un cinismo extremo, y quiero decir, no toquen esto, pues. ¿Y el fiscal de qué se está cuidando? No sustentar nada en las agendas y sustentar todo en la delación. Y con la delación verificar los datos de la delación con medios de prueba. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando que ser más audaces, nos está faltando dejar de estar mirando el punto y coma de la norma y manejarnos con más criterio, más racionalidad. Nos está faltando ser más proactivos a los fiscales. O sea, ¿en qué estamos fallando? Yo creo que sí, hemos llegado a un punto en que por ciertos tecnicismos, que no significa nos están sobre derechos, eso, nos estamos maniatando. Y los delincuentes se ríen de nosotros. No es posible que nos digan, no me vas a poder hacer nada, aunque todo lo que yo he dicho aquí... Aunque esté clarísimo que soy un corrupto, pero eso... Tú no me vas a poder hacer nada. Es un desafío a nuestra conciencia moral. Eso es el mayor daño nacional. Yo coincido totalmente con la posición del doctor Ibazeta, y sobre todo también quisiera hacer la misma acotación por el manto de impunidad. Vemos a la señora Nadine Heredia totalmente... además empoderadísima, ya no está ahí, pero orgullosa y desafiante. Desafiante, irrespetuosa a las autoridades, sobre todo en todo lo que tenga que ver con investigaciones. Así es. ¿Pero por qué? Precisamente por la inoperancia del Ministerio Público. Esa posición de todopoderosa, esa posición de intocable, la tiene como beneficio de la impunidad, porque está operando la impunidad. Exitosa. ¿Cuántas investigaciones existen? ¿Cuántos cuestionamientos existen? ¿Qué esperan los fiscales? ¿Qué más quieren yo ver? vi la exposición o quieren fiscal, encontrarle ya una gracia extraordinaria que le libere de todo. Y me pareció que en todo caso sentía que estaban despertando, ¿no? O sea, no sé si vieron ustedes toda la sustentación que hizo Rafael Vela. Decía, caramba, ya era hora que alguien aterrice los argumentos que tienen y los presente de una manera mucho más convincente, ¿no? Entonces, ojalá se dé. ¿Qué tal si damos una brevísima pausa y regresamos precisamente con el tema de Nadine Heredia? Con esto de que yo no tuve nada que ver con el BRAEN, yo no tenía nada que ver con las Fuerzas Armadas, y Jenny Vilcatoma ha tenido acceso a varias historias donde se ve claramente que su engreído, por lo menos, sí manejaba su regalada gana muchas de esas operaciones, ¿verdad? Ya regresamos con eso luego de esta breve pausa comercial. Recuerda que también puedes escucharnos en www.radioexitosa.pe. Porque lo bueno no tiene que ser caro.
Cuadernos Universal. Nuestro papel ultra blanco y resistente hace que nos prefieras. Nuestros diseños exclusivos con más de 100 licencias hacen que nos elijas. 30 años nos respaldan. Nuestros productos superan en calidad a todas las marcas en el mercado, pero a un precio menor, hasta 30% menos. Cuadernos Universal, porque lo bueno no tiene que ser caro. Radio La Caribeña sí suena. Todas las plataformas está Exitosa. Radio Exitosa en más de 65 ciudades a nivel nacional y en Lima en el 95.5. Diario Exitosa te informa 100% con la verdad, sin ocultar nada. Lo último de la información en exitosanoticias.pe. La mejor plana periodística la puedes ver en Exitosa Televisión 6.1, señal digital. Exitosa te informa con la verdad. Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa. Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa. Ya las 10:34 de la mañana y bueno, ya hemos estado conversando con nuestros invitados, con la señora Jenny Vilcatoma y el señor Marcos Ibaceta, respecto a lo que ha pasado, a la detención de Moreno, lo que está pasando con el alcalde de Chilca, toda esta metástasis de la corrupción que uno ve. No hay prácticamente municipio, que son la excepción, siempre digo, la excepción es el honrado, casi no hay municipio en el Perú que no cobre su diezmo. O sea, eso sí ya está difundido, y no solo para obras de construcción, para la compra de lapiceros, para la venta de mesas, para arreglarte las ventanas, para lo que sea, hay siempre pendiente el tema de cuánto tengo que pagar de comisión, y eso es lo terrible, la manera en que se está pues pervirtiendo y generando todo esto. Pero yo quería entrar al tema de Nadine Heredia, porque también tenemos que ver el tema de Toledo respecto a si este proceso de extradición o de que rinda cuentas se está llevando de manera adecuada. Y en el tema de Nadine Heredia, ayer fue citada la Comisión del Congreso de la República de Defensa. ¿Por qué fue citada? Porque se presume, y hay indicios suficientes, de que ella tuvo una injerencia especial, particular, en muchas decisiones militares policiales que tenían que ver con el BRAEM, precisamente, donde, dicho sea de paso, se destinaron unos presupuestos realmente elevadísimos y donde operó, y era una especie de zar en la zona, el señor Iván Vega, que era precisamente el hombre que Nadine habría puesto, al que delegó prácticamente todo el poder en la zona. Sin embargo, cuando ella sale, como lo comentábamos anteriormente, después sale oronda, ofendida, molesta, indignada, diciendo de que esa es una falta de respeto a las Fuerzas Armadas, suponer siquiera que ella pudo haber tenido algún tipo de injerencia. ¿Es así o no es así, señora Vilcatoma? ¿Usted estuvo en la comisión? Sí, ¿cómo la percibió? Dice, yo colaboro, vengo cada vez que me citan. Acudir no es colaborar. ¿Cómo fue esa comisión? Yo me remito a las palabras de la congresista Luciana León. Acudió, por supuesto que sí, con una clara estrategia de obstaculización, que es la línea de proceder que se ha mantenido desde el inicio ella, en todos sus casos, ¿no? Es más, con una estrategia ya para mí muy básica, ¿no? Llevar ese argumento de es una ofensa para él. Sí. Ni siquiera se le había planteado las preguntas, pero ya vino con esa clara exposición. Acudió, pero no colaboró. Acudió, pero hubo evasivas, distractores en las respuestas y sobre todo mucha falta de respeto, ¿no? Propiamente del fondo de la investigación no puedo emitir un pronunciamiento por la reserva que nos obliga, pero vayamos a la actitud que la misma presidenta ha evidenciado. Hay una falta clara de respeto al interior de la comisión que la ha obligado a la presidenta a hacer uso del reglamento para que se pueda llamar al orden. Pero vayamos, ¿qué le da esa fuerza, no? Que existen cuestionamientos. El manto de impunidad que existe hasta el día de hoy sobre ella. ¿Cuántos cuestionamientos? No solo por ¿Cuántos casos tan bien sustentados existen? Una serie de solamente el lavado de activos, o sea, me refiero, todo el mundo tiene clarísimo que esa casa no se la compró con dinero producto de un trabajo. ¿Cuáles son los resultados por parte del Ministerio Público? A eso vamos. ¿Cuáles son los resultados de esa investigación preparatoria? ¿Cuándo se pasa a juicio oral?
¿Qué están esperando? ¿Darle mayor tiempo a que siga haciendo uso de sus acciones de obstaculización? Pues ahora la petición de invalidar las agendas debe ser valorado por el fiscal como todos aquellos actos anteriores que ya tuvo de obstaculización, de ver la forma en cómo va invalidando, va impidiendo que el fiscal logre, ¿no?, recabar todos los elementos de convicción para presentar una teoría. De esa misma forma, en la Comisión de Fiscalización hay una investigación que la cuestiona precisamente por usurpación de funciones y todo aquel hecho o delito relacionado a este cuestionamiento. En la Comisión de Defensa se están investigando hechos muy graves y muy importantes que están desarrollándose de manera muy positiva, según lo que yo estoy observando, y en la línea de la injerencia política, el título de la línea de investigación lo dice todo, injerencia política, ¿no?, en las operaciones del BRAE, que fueron llevadas a cabo por los diferentes institutos, ¿no?, la Policía Nacional, el Ejército, las Fuerzas Conjuntas, pero ¿qué participación tuvieron civiles? En este caso viene el señor Iván Vega. Debemos saber aquel muy promocionado articulador conocido en los medios de prensa, hasta qué punto en el ejercicio de sus funciones, entre comillas, en realidad lo que hizo fue generar un poder paralelo al estilo, no lo sé, los hechos cuestionados en el pasado e imputados hacia el señor Montesinos, ¿no? No tengo una resolución que me faculte, no tengo las facultades reconocidas para hacerlo, pero en la realidad de los hechos lo que hago propiamente es tener una injerencia sobre la decisión, la forma de llevar a cabo los planes de operación, netamente, lo cual está prohibido a un civil. Entonces, esa es la línea de investigación que se está trazando la doctora. Y hay hasta fotografías, ¿no? Y hay hasta fotografías cuando ella va y visita la base. Llevando a cabo una serie de invitaciones, se está llevando a cabo una serie de, se está recabando información muy importante que esperamos va a dar el resultado, ¿no?, de revelar los hechos ante la sociedad. Pues este cuestionamiento no puede volver a repetirse, no puede existir que una persona que no goza de facultades, que en la realidad es un civil, es una ciudadana como cualquiera de nosotros. El comandante general, sobre los generales, los jefes de la policía, en inteligencia. Eso no puede volver a suceder bajo ninguna circunstancia, y sucedió. Entonces, ese es el principal objetivo en esta comisión. Se está avanzando de manera muy importante, se está haciendo invitaciones muy importantes y muy reveladoras, ¿no? Pero lo que sí se observa, tanto por parte del señor Iván Vega y por parte de la señora Nadine Heredia, son acciones propiamente de obstaculización, que yo estoy segura que con la buena dirección de la señora Luciana León y con la estrategia que está siguiendo van a ser totalmente reveladas y dar su resultado en su momento. Lo que se preguntan muchos es, una persona por muchísimo menos está en la cárcel. Se ha probado que no tenía los fondos para comprar la casa. Se ha probado que los muebles que tenían, o sea, lo hemos presentado en Panorama, un comedor que costaba 40.000 soles, alfombras por $20 mil compradas, trajes de $3.000 puestos ahí en su closet y mostrados, además que ella los ha utilizado y los ha lucido, carteras de $5.000, o sea, ¿cómo con todos esos elementos, sabiendo que se utilizaba la tarjeta de crédito de la amiga, que obviamente tampoco tenía los fondos, o sea, con tantísimos elementos, ¿por qué no se avanza más? Bueno, o sea, a lo que yo voy es porque además yo sí veo cierta predisposición en el caso puntual de Nadine Heredia y en el caso, como decía yo, del fiscal Vela, del Juárez, unas ganas de hacer. ¿Es que acaso nuestro sistema te impide avanzar y te encorseta y te maniata que no puedes hacer nada? Bueno, repito, el primer elemento es que la Fiscalía de la Nación no ha constituido una organización idónea. Entonces sus fiscales están en cuchitriles, en oficinitas, y no tienen tan gran tecnología. Yo visito de cuando en cuando. ¿Y lo necesitan para este caso? Pero claro que necesitan no, obviamente siempre lo necesitas y además es lo menos que se requiere. Además que no esté en Lima, que sea una organización algo así como la Sala de Terrorismo nacional, integrada no por los vocales de Lima nomás, sino por todos los magistrados que integraban salas penales para reos en cárcel. Claro. Era una super sala y nos daba una movilidad. No, pero usted me habla de un tema anticorrupción donde tendrías que estar viendo Toledo, Nadine, Humala. Sí, pero, pero en el caso Nadine Heredia, ¿por qué no está presa? Tampoco que suene como que yo la quiero. No, pero con todos esos elementos, ¿por qué alguien con mucho menos sí está preso? Porque están trabajando los tecnicismos. ¿Qué sistemas? Están trabajando los tecnicismos. ¿Qué reglas de juego hay aquí que impiden eso? Primero los tecnicismos. Ya. Pero tecnicismos que buscan impunidad, porque el poder, cuando uno se vuelve cínico,
cuando uno se cree intocable, es porque percibe que tiene un poder que la protege. Ya. La persona se siente es algo así protegida. como, sé que la he hecho bien. Así es, y que no me van a tocar, ¿no? Porque... La he hecho bien, me he sabido cuidar de estos tecnicismos. O como Sansón, ¿no? Si caigo yo, caen todos conmigo. Así que protéjanme. Así que protéjanme. Oiga, yo me sentí avergonzado, voy a hablar como ciudadano. Yo me sentí avergonzado porque dice que el presidente encarna a la nación. Y me encarnaba alguien a quien todo el mundo conocía como Cosito. ¿Qué significa Cosito? Que la señora mandaba, pero la señora mandaba no solamente en su casa, sino en el aparato de gobierno. Tenía, según, ojalá se esté investigando, un gabinete propio dentro de las oficinas, dentro del Palacio de Gobierno. Ella decidió la salida de un primer ministro que se atrevió a hablar del sueldo mínimo vital. Así es, que la contradijo. La contradijo y voló en el primer... Pero son hechos objetivos. Es un hecho objetivo también el que haya recibido para la campaña 3 millones, pero sus abogados dicen, es una donación y si es una donación, yo hago lo que quiero. Ya hay unas donaciones no identificadas por 250.000 dólares a la cuenta personal. Y insisto, ¿por qué no está presa? Perdón. Pero las donaciones... Para investigación preliminar, por lo menos. Las donaciones en nuestra legislación exigen formas. Ya, no se cumplieron. Determinado monto... Doctor, no se cumplieron, porque el juez no las da. Formas, entonces la donación es dinero oscuro. Si no se han cumplido las formas, porque la liberalidad hasta cierto monto es libre, no hay formalidad, pero después es por escrito y por escritura pública. 3 millones es escritura pública. Así es. Si no tengo esos documentos, no hay fecha cierta y el dinero, el origen del dinero, pero va a decir, yo no sabía, me dio Odebrecht. Oiga, pero usted sabía que Odebrecht era una persona jurídica. La decisión de darle el dinero fue del gerente, tuvo aprobación del directorio. Claro. ¿Era política de la Junta General de Accionistas? ¿Y por qué? ¿Verificó eso usted para saber que recibía dinero lícito? Sí. ¿O estaba prestándose a un lavado de activos? Preguntas que no he escuchado que se respondan cuando se hacen las entrevistas. Entonces no me vengan a decir, una donación, pues, y con la donación yo hago lo que quiero. Claro, me compro una casa nueva acá, compro otra casa por allá, pero claro, pero es lo que también, pues claro, conversábamos hace unos segundos con Jenny Vilcatoma. Al final de cuentas, las grandes empresas que han participado en estos, que han sido socias de Odebrecht, no está pasando nada. Y con los que han tenido esos cargos altísimos de poder tampoco ha pasado nada. Entonces, ¿de qué éxitos o de qué logros nos podemos estar jactando de lo que está significando la experiencia Odebrecht y todas las otras brasileras en nuestro país? No estamos... al final no está pasando... No estamos logrando nada, más bien lo que yo percibo es una frustración nacional respecto a la institucionalidad. Y eso nos lleva a un tema de gobernabilidad, de gobernanza, y que puede generar una crisis o sea, bien que mal el Huayco ha sido un respiro en el tema político, una tragedia de la que todavía no salimos porque los beneficios son enormes, pero digamos ha hecho que dejemos de mirar qué está pasando en estos otros campos. Rosana, más allá de cuestionar tecnicismos, yo voy y denuncio dos cosas. Inoperancia por parte del Ministerio Público, pues nosotros podemos opinar, pero estos hechos son hechos objetivos que ya los tiene el Ministerio Público y que no nos da resultado. Y que en esas investigaciones la señora Nadine Heredia ha venido realizando actos de obstaculización. Nos preguntas, ¿por qué no está presa? Esa es única responsabilidad del fiscal. Pues con todos estos actos de obstaculización, que es uno de los requisitos para poder evaluar la petición de una prisión preventiva ante el Poder Judicial, el fiscal no lo hizo. La señora Nadine Heredia ha hecho lo que ha querido, pero la inoperancia por parte del fiscal ha generado que hasta el día de hoy la señora pues actúe como está actuando. Entonces yo cuestiono dos cosas: inoperancia, ¿no? O la posible existencia de actos de corrupción que están logrando que la investigación avance a pasos de tortuga, porque el nuevo modelo procesal, ese nuevo procesal está funcionando o no está funcionando. Las normas están dadas y le dan a un fiscal todas las herramientas para utilizarlas y para dar resultados eficaces, eficientes. Pero ¿por qué no lo tenemos? Porque precisamente hay inoperancia o la posible existencia de actos de corrupción que no permitan pues una acción de manera
par, igualitaria, en casos igualmente graves, pero que solamente vemos que avanzan en un sentido y no avanzan en otro sentido. Sí, a ver, para pasar al caso Toledo. Un ejemplo de impunidad, la muerte de Fasabi. Claro. ¿A alguien le ha importado la muerte de Fasabi? Ha sido portadas, ha sido tratado en varios medios, pero como que nos hemos ido olvidando del asunto. No nos hemos olvidado. El Estado encriptó todo y nadie actuó. Así es. No, en torno a eso hay la muerte del sobrino, la muerte de Fasabi, el ataque espantoso a la casa de la propia hermana del presidente en Suiza, donde no hay una mosca, y sin embargo en su casa entra un peruano y cubano, creo que es el otro, no estoy segura, las amordazan, las amarran y logran escapar porque les estaban tumbando las paredes buscando algo. O sea, todos esos hechos de violencia hay también en torno a estos casos de Nadine y Ollanta, Humala. Todos estos hechos implican, reitero, que el Ministerio Público y sus órganos de control empiecen a operar. Vayamos a cuestionar a los médicos legistas en el Instituto de Medicina Legal que procedieron de la forma en la que procedieron. El cuerpo al final no mereció las pericias que tenía que merecer y hasta el día de hoy no hay una exhumación que nos haga realmente conocer cuáles han sido las causas de muerte. O sea, ¿en qué mundo estamos tan precario ahora de lo que era el Ministerio Público, que el Instituto de Medicina Legal no haya permitido esas irregularidades en el tratamiento del ingreso del cadáver, la forma en la que no se conoció, que no se hicieron las pericias y que luego lo derivaron inmediatamente, o sea, por favor, con apoyo presidencial a una tierra. Causa de muerte que no es coherente. Una preguntita. Yo estoy de acuerdo que la Fiscalía no está funcionando por las razones que hemos dicho, pero recuerdo, en el caso de Ancash, la centralita, tenemos un congresista al que no le pasa nada, también, ¿verdad? Pero miren, la centralita tenía la protección de la Fiscalía, aparentemente la Fiscalía de la Nación, no se ha dicho nada. No, el fiscal que lo protegió, el fiscal de la Nación que aparentemente protegió, tranquilo en su casa. El quiebre del orden y los reglamentos del Consejo Nacional de la Magistratura para asegurar elecciones para que el primo sea el fiscal de la Nación. El primo se revela y comienza a actuar de otra manera, voló el primo. Es decir, si la Fiscalía estaba avalando o tenía relaciones con el caso Ancash, ¿se ha investigado algo sobre eso? No, también se ha quedado ahí. Estamos hablando de impunidad. Sí, claro. Actualmente solo lamentablemente luego de la muerte del señor Ezequiel Nolasco, y a impulso de la Procuraduría, es que se lograron avanzar ciertas investigaciones. Se logró hacer una denuncia contra el doctor Hugo Dante Farro, que era fiscal presidente de la Junta de Fiscales de Ancash o del Santa, que fue imputado por integrar la organización criminal. Miren qué grave imputación, que el día de hoy la investigación se encuentra en una fiscalía contenciosa administrativa, que también sí queremos, como usted dice, doctor, yo también llamo la atención de los fiscales, saber cuáles son los resultados. Pues si bien el señor Ramos Heredia, como fiscal de la Nación, al encontrarse cuestionado por sus vinculaciones con esta presunta organización criminal, fue destituido, pero a continuación, ¿qué vino? ¿Cuáles son las acciones penales que se han adoptado contra él? Claro, del mismo modo, los congresistas que han sido salvados. Por eso a eso vamos. El grado de corrupción lamentablemente llega a todos los estamentos del país. Es que ahí está Belaún del Ocio, pues. También. Y también no tenemos resultados. Es que vas encontrando infección. Por eso yo considero que el Ministerio Público, que es el persecutor del delito, por eso siempre vamos a regresar a esta institución, porque todos podemos opinar, pero el único que es capaz de perseguir el delito es el Ministerio Público. Y hay que hacer una lectura de aquí cuando uno para conversa atrás y con para ellos, adelante, sienten que si fallan en una coma, el Poder Judicial les desbarata todo el caso. Yo advierto eso, a veces muchos fiscales que le dicen, ¿por qué no has hecho esto? Porque si yo lo presento así, el Poder Judicial me lo va a rechazar y como que retrocedo 20 pasos. Ese es el daño, digamos, una de las... ¿Eso es real? Es una de las malas, digamos,
consecuencias que ha traído la aplicación del nuevo modelo procesal, que tiene un objetivo, que es acelerar los procesos. O sea, ahí sí hay un problema también. ¿Qué es lo que ha llevado? Yo he observado como fiscal en los diferentes lugares donde estoy como procuradora, que los fiscales dejan de hacer y se proyectan y todo lo pierden en proyección. No, que si pido eso, si me plantea esto, mejor no lo pido. Y yo siempre corregía eso a los fiscales que trabajaban conmigo. No, si tenemos los elementos, si nosotros podemos sustentar, lo hacemos. Vayamos, incautemos, allanemos, levantemos, hagamos todas las peticiones y luego en el camino hay que defenderlo, pero con los elementos, ejerciendo la función de ser director de la investigación. Eso es algo que debe revertirse a nivel nacional, corregir en los fiscales esa proyección mental a futuro, que si hago esto mejor no, que si hago... No, señores, todo depende cómo el fiscal hace uso de sus atribuciones en la etapa de investigación preliminar, donde dice actos urgentes e inmediatos, qué es lo que tengo que hacer en esa etapa para poder pasar a una etapa de investigación preparatoria donde pueda recabar los elementos de convicción y pueda pasar a una etapa intermedia. Y luego un juicio oral que pueda garantizarse. El tema que nos está planteando la señora Cueva, señorita. Sí, señorita, estas alturas ya. Es el temor a la respuesta judicial. Ahí hay un problema. El nuevo Código Procesal Penal dice adversarial y garantista. El juez no interviene y está el acusador y el acusado. Muy bien. Pero como es garantista... Eso. Entiendo que por ahí va la preocupación de los fiscales. La percepción y la valoración de lo que debemos entender garantismo nos ha llevado a un extremo absoluto de casi llegar a un ideal que en la vida no se va a dar. Por eso, a eso voy yo. Ahí está el gran problema. Pero también. Claro, porque su mentalidad le han metido que 2 más 2 son 4 en estos temas del garantismo. Y no está manejando valoraciones donde un bien de menor importancia se sacrifica por proteger otro bien de mayor importancia. Pero eso ya es un tema hasta de criterio. Pero eso es valoración. Pero no le han enseñado eso a nuestros jueces. A nuestros jueces los han llevado al extremo, de modo que son purísimos. Y la Fiscalía tiene un grave escollo ahí. Por eso es lo que yo entendía que había. Me permite unos segundos porque Fiorella Cruz se encuentra ya en la DIRINCRE. Tenemos que hay información de último minuto. Adelante, Fiorella. Así es, Rosana, ¿cómo estás? Nuevamente, muy buenos días. Información en vivo. Un efectivo policial de la Oficina de Comunicación e Imagen de la PNP nos acaba de indicar que no habrá conferencia de prensa programada para el día de hoy, justamente sobre el caso del asesinato de nuestro colega periodista José Yactayo. La autoridad policial mencionó que lo más probable es que se realice el día lunes, pero que igual nos van a estar avisando con anticipación. Se descarta por completo entonces la conferencia de prensa que habría estado programada en un inicio para el día de hoy y que la iba a encabezar el general Miguel Ángel Núñez, jefe de la DIRINCRE. La misma se estaría realizando recién el día lunes. Rosana, adelante contigo. Ya, muchísimas gracias. Bueno, imagino que de repente han encontrado algunos datos que necesitan ajustar. No quiero terminar, por favor, la entrevista sin analizar el caso Toledo. Y a mí que me preocupa es que la doctora que está precisamente a cargo de esto, Mariela, no recuerdo, Villar, la doctora Manuela Villar, ¿no? Está pidiendo la detención preventiva tanto de Toledo como de Elian Carp, ¿no es cierto? Pero esto se está cruzando con lo de Hamilton Castro. Al final, ¿cómo va a quedar eso? ¿Va a quedar en un solo caso? ¿Van a ser 2 fiscales que yo veo la parte Odebrecht y tú ve Camargo Correa? Ahí estoy mareada. ¿En qué va a terminar todo eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que conocemos es que hay una petición de acumulación y van a tener que hacer esa valoración, pues vemos el acercamiento en estos... Claro, ella en lo que ha sustentado para la detención preventiva tiene que ver mucho con lo de Odebrecht. Así es. Yo pienso que ahora van a resolver este tema de la prisión preventiva y a continuación van a resolver la... ¿Qué es lo que más conviene? Porque además, también nuevamente, ella lo ve creo que con el código nuevo no se aplicaría para lo que ella ha avanzado. Ella está con el antiguo código, mientras que con Hamilton Castro se vería bajo las reglas de juego del nuevo código. ¿Qué conviene más, la verdad? Ese es un problema que se afrontó también en el caso de la Centralita, que había una directa relación entre los hechos investigados en el caso del homicidio del señor Nolasco con el caso de la Centralita, y había los modelos eran también diferentes del nuevo modelo procesal y del Código de Procedimientos Penales. Ahora van a tener que hacer por un tema de lucha contra la impunidad. ¿Qué nos conviene?
¿Cuál debería ser ahí la respuesta? A ver, yo considero que hay vasos comunicantes. Una es la causa y el otro es el efecto, ¿no? Ya. Alguien me da el dinero y yo lo canalizo. Claro, y termino comprándome las casas por las que está investigando Manuela Villar. Entonces, por la offshore Ecoteva, además, ¿no? Se dictó la detención por la forma en que se obtuvo el dinero. Ok. Y en el otro caso se está investigando la utilización ya del dinero, el empoderamiento del dinero. Tenemos dos procesos diferentes. Así es, con reglas de juego diferentes. Así es. El problema es que la Fiscalía sigue manteniéndolos aislados. Cuando si hay vasos comunicantes en el hecho delictivo, debe haber vasos comunicantes entre las fiscalías. Pero no las hay, ¿no? Entiendo que no las hay. Ahí hay unos... Sí, dentro de la Fiscalía también se han formado como grupos. Así es. Que no está ayudando mucho en el momento. Uno debería enviar... Ninguno quiere ceder. Cada uno dice, no, esto es mío. Entonces, ahí va a tener siendo de nadie. No. Si quieren ser estrellas, vamos a tener un diván ahí. Ya, la lógica, el criterio jurídico, por eso, a eso iba la pregunta, ¿qué dicta? ¿Hamilton Castro debe ceder o debe ceder la doctora Villar? ¿Y qué reglas de juego son más aplicables? Porque lo que está claro es que con las antiguas, igualito pasaba con Toledo, tenías las casas, tenías misma Nadine Heredia, tenías todo, pero no se le podía pedir prisión preventiva. Ahora, la lógica nos dice que hay que incorporar el proceso consecuencia al proceso causa. Ok. ¿No? Entonces, hay reglas de la acumulación. El caso más antiguo, como bien lo dice el doctor, el caso más antiguo, la similitud de hechos, la etapa de la investigación. Lamentablemente, aquí va a tener que el Ministerio Público tomar una decisión excepcional si van a querer hacer que la investigación de Ecoteva se acumule a la investigación del fiscal Hamilton Castro. Obviamente esa sería una decisión diferente a las reglas. ¿Y quién toma esa decisión? Sin embargo, con el caso anterior, con el Código de Procedimientos Penales, también se puede pedir la prisión preventiva, que ahora es aplicable para los dos modelos. Ya, pero ahí sí siento que falló el juez Concha, ¿no? Abel Concha. La ha dilatado. Ahora el sistema va a terminar en manos de este juez, que estuvo de lo más cauto, que más parecía que jugaba para el equipo contrario. ¿Cómo lo terminamos acumulando ahí? ¿O ya pasaría a una etapa distinta y donde ya no va a estar Abel Concha? Bueno, el juez puede ser cambiado, puede ser recusado, o puede inhibirse si tiene miedo, porque... No, pero en este caso no es miedo, pareciera que estuviera jugando ahí en pared con Toledo. Por eso, pues, o tiene interés o tiene miedo. Eso lo debe ver el sistema de control y exigirle un resultado de inmediato. Porque no podemos estar mirando a un juez que posterga, que no quiere, que sí quiere. No, pues si se ha jurado un cargo es para cumplirlo y asuma su responsabilidad. Si se quiebra su carrera, pues muchos hemos vivido y nos han frustrado la carrera. Acá estamos dos. Claro, imagínense. Acá estamos dos. Que nada, siguieron las convicciones y no ni el interés ni el miedo. Y el que quiere llegar arriba flota, pues. Así es. Pero para eso está el sistema de control. Si no funciona el sistema de control, no funciona la institución. La institucionalidad está en crisis. Así es. Qué pena, ¿no? O sea, me estoy yendo con una sensación de desazón respecto a que la impunidad puede terminar imponiéndose, parece tener más fuerza por los hechos más recientes. Lamentablemente, como consecuencia de estos graves errores que se están cometiendo en el camino, es lo que podría suceder. Por eso amerita que el Ministerio Público adopte acciones inmediatas para poder encauzar correctamente, hacer uso de sus atribuciones para poder recabar los elementos de comisión y no estar pendiente de una colaboración eficaz o de la información que te puedan dar los investigadores, porque con lo que ya tiene es seguir los hilos comunicantes, los hilos conductores de investigación. Es una sugerencia. Sí, ya para cerrar, porque ya cuando entre el doctor Camacho para... Ahí nomás, una sugerencia, modifiquen la ley orgánica del Ministerio Público. Yo considero que sí necesita urgentemente una modificación. Es obsoleto. Así es. Bueno, ya, más claro. Muchísimas gracias a Jenny Vilcatoma, congresista de la República, ex procuradora, y también al doctor Marcos Ibaceta, expresidente de la Corte Superior de Lima. Nosotros ya nos retiramos, nos reencontramos el próximo sábado, como siempre, a las 9 de la mañana, y este domingo, por supuesto, no deje de ver Panorama, minutos antes de las 8, y por Panamericana los dejamos con el doctor Camacho Perla. Muy buenos días.